A pesar de que en México la obesidad y el sobrepeso afectan a 1 de cada 3 niños y adolescentes y es uno de los principales detonadores de la diabetes, en los últimos 5 años el país logró salir de la lista de las 10 primeras naciones con presencia de esa enfermedad. Sin embargo, México ocupa el segundo lugar en obesidad entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues 2 de cada 3 mexicanos mayores de 20 años tienen algún grado de sobrepeso, mientras entre la población infantil la prevalencia es de 35% y afecta sobre todo a las niñas. La obesidad y el sobrepeso, así como los problemas de autoestima y depresión, hasta las alteraciones del hígado, padecimientos cardíacos, pulmonares y de huesos, provocan el desarrollo de la diabetes. El objetivo de reducir el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes tiene un éxito limitado, ya que la estrategia de cambiar hábitos de vida y fomentar el ejercicio entre la población no es suficiente. Los programas de obesidad y alimentación tienen resultados, pero estos son limitados porque los menores retoman sus hábitos alimenticios, como el consumo de comida chatarra, carbohidratos y refrescos. En los casos más avanzados de obesidad y sobrepeso, los médicos ya utilizan medicamentos como el Genical, que evita que se absorba 30% de las grasas consumidas. Se maneja en adultos y ahora en menores de edad. Es un tratamiento compatible con el entorno y dinamismo social del paciente adolescente con exceso de peso y que permite ver los resultados del tratamiento, con lo que aumenta la convicción y apego del paciente a la prescripción médica. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy como siempre con el gusto enorme de poder llegar hasta sus hogares para seguir hablando de lo que hemos venido haciendo a lo largo de los programas de TV Médica que ya hemos transmitido, hablando de su salud, de lo importante que es la prevención y de los temas particulares en los que podemos estar nosotros inmersos, que es precisamente las diferentes manifestaciones de los quebrantos de nuestra salud. El día de hoy tendremos la oportunidad de hablar del síndrome metabólico. Sobre esto tendremos el gusto de charlar con el doctor Sergio Godínez Gutiérrez, médico internista endocrinólogo, jefe de la División de Medicina del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y doctorante en Biología Molecular. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por su invitación. Yo creo que lo primero, coincidirá usted conmigo, que para nosotros los profanos entender qué significa síndrome metabólico. Yo creo que sería lo primero que tendríamos que hacer. Con mucho gusto. El síndrome metabólico es un concepto médico que se acuñó en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado para tratar de describir una asociación que tenía una entidad en común. Esta entidad en común se hereda y se llama resistencia a la insulina. La consecuencia de ese estado de resistencia a la insulina es la presentación concertada de 4 entidades que integran el síndrome metabólico, a saber, obesidad, fundamentalmente la obesidad que se acumula en el abdomen, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y alteraciones en los lípidos plasmáticos. Esa asociación concertada se denomina síndrome metabólico y tiene una importancia tremenda en el contexto de la salud del país y yo diría en el contexto de la salud mundial. Las 4 primeras entidades que producen muerte en México en la actualidad y desde hace 5 años a la fecha tienen que ver de alguna manera con la presencia de síndrome metabólico. En el último reporte de las autoridades de salud de nuestro país, las 4 causas de muerte, que son la primera diabetes, la segunda enfermedad cerebrovascular, la tercera enfermedad infiltrativa del hígado y la cuarta infarto al miocardio, tienen que ver con la presencia de síndrome metabólico. De tal manera que si nosotros de alguna forma queremos mandar un mensaje inicial, esta es una enfermedad de alta prevalencia, altamente peligrosa y mortal, y se puede encontrar plasmada en las principales causas de muerte en México. ¿A qué se debe, doctor? ¿Qué es lo que genera este síndrome metabólico? Existe un antecedente genético siempre. Esta es una enfermedad denominada genético-ambiental.
Los genes del ser humano en realidad existen desde hace miles de años y no han cambiado, pero la circunstancia del individuo sí ha cambiado. Aparentemente la evolución filogénica del ser humano tenía un desarrollo muy razonable, muy concertado, a la mejoría siempre, de tal manera que nosotros empezamos a pasar desde especies de tipo inferior hacia vertebrados superiores que tenían ya la capacidad progresiva del conocimiento. Cuando llegamos nosotros a la segunda mitad del siglo pasado, empezamos a tener una vida facilitada cada vez más. Y esa es, según los expertos que estudian el tema, probablemente una de las razones para que el síndrome metabólico apareciera. Nos referimos básicamente a dos circunstancias que facilitaron la vida. Una de ellas es el automóvil y otra de ellas es la televisión. Entonces, a partir de la aparición de la televisión y el automóvil, como parte del estilo de vida del individuo, existe una gráfica de disparo en la aparición de enfermedades que son consecuencia precisamente de una nutrición ya manipulada de alguna manera por la televisión y una disminución en la actividad física condicionada por las horas que se gastan viendo la televisión y por las horas que se ahorran de caminar estando en el automóvil. Existen ejemplos muy patéticos en relación al automóvil. Se considera que en promedio un individuo que tiene automóvil en la Ciudad de México, Distrito Federal, pasará alrededor de 4 horas del día en su automóvil, en el término del traslado de su ocupación a casa y viceversa. Entonces, esto sí impactó, de acuerdo a las gráficas de obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia, al ser humano. Híjole, vamos a este espacio comercial y continuaremos hablando de este síndrome metabólico que la verdad yo creo que usted y yo y la mayoría estamos metidos en esta situación. No se vayan, continuamos aquí en TV Médica.